fin de semana. Son las 9:13 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Le agradezco muchísimo a Ciro Murayama, consejero electoral del INE, que esté en la línea telefónica para hablar de lo que está pasando en el INE. Y mire que están pasando cosas importantes. Ayer hablamos muy ampliamente del tema acá con Alfredo Figueroa sobre la resolución del INE respecto a esta sanción a partidos políticos, pues por el tema de recursos a representantes de casillas en los comicios 2012 y otras cuestiones de las cuales hablaremos esta mañana con Ciro Murayama. Gracias, Ciro, por tomarme la comunicación. Muy buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen. Un gusto estar contigo, como siempre. ¿Qué tal? Igualmente, bueno, ¿por qué no nos ayudas para entender el alcance de lo que ha pasado en el INE esta semana? Pues mira, tomamos una determinación sobre una de las tramas de financiamiento irregular a la política más complejas, porque nosotros de manera regular, cada que revisamos la fiscalización, los reportes de ingresos y gastos de los partidos, ponemos sanciones porque encontramos en su contabilidad problemas, omisiones, deficiencias, encontramos en las campañas gastos que no reportan, pero que pues de alguna manera tienen conexión con lo que sí informan. Aquí estamos ante una trama de unas características diferentes porque es algo que se urdió, que se desplegó de espalda totalmente a la autoridad electoral, que no pasó por el reporte ni por las cuentas de los partidos políticos, sino que se identificó que hubo una empresa con las características de lo que se conoce como empresa fantasma o empresa fachada, de nombre Asismex, que dispersó dinero a varias miles de personas. Nosotros logramos acreditar que de 30,000 personas, más de 30,000 personas que están en la relación que finalmente nos entregó el banco Bancomer el 1 de diciembre del año pasado, por eso es que la investigación apenas concluyó. 7,311 actuaron como representantes de partidos en las casillas la jornada electoral del 1 de julio de 2012 y el 27 de junio, 4 días antes de aquellas elecciones, es cuando se dispersó el dinero a través de estas tarjetas. Es una empresa que a su vez se fondeó de otras empresas también con ese tipo de características de domicilios, pues que están en colonias populares, que no dejan suficiente rastro en el sistema de administración tributaria en cuanto a facturas, etcétera, etcétera. Y esas empresas financiaron a Sismex y a Sismex a su vez es la que pagó la operación de la jornada electoral. Entonces nosotros llegamos a este asunto porque a propósito de la investigación sobre el caso Monex, que recordarás bien en 2012, el IFE estuvo buscando si a los representantes de casilla de los partidos, en particular de la coalición del PRI y el Verde, llamada Compromiso por México en aquel entonces, se les había pagado a través de tarjetas bancarias. Y al hacer una entrevista a 2,300 personas, que era, digamos, la muestra representativa de los más de 200,000 representantes que hubo aquel año, aparecieron 2 personas en Veracruz que dijeron haber sido representantes del PRI en las casillas, que sí habían cobrado 2,000 pesos por su trabajo, pero no a través de tarjetas Monex, sino de Bancomer. Y eso abrió esta otra línea de investigación que arrancó el 18 de enero de 2013, es decir, la semana que entra ya hubiera prescrito el asunto, ya no hubiéramos podido ejercer la potestad de la sancionadora, porque habrían transcurrido los 5 años desde que se abrió la investigación, y buscando el origen de esas tarjetas Bancomer se identificó primero gracias a solicitudes a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se trató de Asismex, pero después encontramos cierta resistencia para seguir profundizando en la información y como te decía hace un momento, fue hasta apenas el 1 de diciembre de 2017, 40 días antes de que cerráramos el caso, que se nos entregó una base de datos, un disco con la relación de más de 30,000 beneficiarios de esas tarjetas, a las cuales se les inyectaron 70 millones de pesos, de los cuales 63,5 millones fueron
4 días antes de la jornada electoral. Hicimos un cruce de toda esa base de datos, los más de 30,000 personas, con el registro pues que tiene el IFE de cuando era INE en 2012, de todos los representantes acreditados ante casillas, y ahí nos salieron estas 7,311 coincidencias de nombres únicos de quienes fueron representantes de partidos. Estas 7,311 personas recibieron 18,400,000 pesos de pago. Y eso es lo que nos llevó pues a sancionar a los partidos. Buena parte corresponde a representantes de la coalición del PRI Verde, 5,673 de los 7,311, 1,026 a la coalición del PRD, PT y Movimiento Ciudadano en aquel entonces, 369 del PAN y 243 de Nueva Alianza. Y pues a mí me parece que esto nos deja la lección de que es muy importante para poder asegurar la legalidad de los procesos electorales, que no llegue dinero opaco de origen realmente desconocido, porque no sabemos de dónde salió ese recurso, son muchos millones de pesos. También es muy importante la colaboración ágil, expedita del propio sistema financiero, de las entidades bancarias, que es a través de donde pues fluyen estos dineros. Los colegas periodistas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, nuestro colega Raúl Olmos, Valeria Durán, han presentado información muy importante justo cuando ustedes han anunciado esto sobre esta empresa Asismex, que está relacionada con la trama de empresas fantasma en el caso Veracruz. Y entonces ya en la conexión de informaciones de lo que está diciendo la autoridad, ustedes, y de lo que los periodistas y trabajo de investigación periodística está mostrando, pues haces una conexión entre lo que tú describes como ese mecanismo de concentración de recursos, tú dices de procedencia desconocida, pero que logran demostrar que se usaron para dispersarse en esta trama que narras, pero la conexión con el trabajo de investigación periodística nos plantea que aquí hay una ruta hacia Veracruz y hacia ese entramado de empresas fantasma, y la ruta del dinero conduce para allá, Ciro. Sí, en efecto, yo he visto las investigaciones periodísticas. De hecho, ayer aparecía en Reforma algunas fotos de los domicilios de esta empresa. Exactamente, hoy mismo, sí, exactamente. En el puerto de Veracruz, ¿no? Y la gente que supuestamente eran los empresarios que liquidaron esta empresa, porque ya desapareció. Déjame decirte que yo te hablo de los millones que se dispersaron antes de la jornada electoral, 4 días, pero en el expediente que nosotros tenemos, como lo explicábamos la sesión de Consejo General de antier en el INE, esta empresa que se constituyó en 2010 tuvo flujo de recursos, es decir, ingresos a través de cuentas bancarias por prácticamente 1,400 millones de pesos en los 10 meses que duró el proceso electoral 2011-2012. 1,400 millones de pesos es un dineral, Carmen, que fluyó de esta empresa, y en efecto, pues lo que estamos viendo son todas las características de una empresa fachada que se usa para recibir dinero y luego llevarlo en este caso, a operación electoral. Y lo que nosotros logramos, digamos, eslabonar hacia atrás, es decir, quién le fondeó, son otras empresas, te digo, de estas características. Entonces, pues en efecto, se ve que esas otras empresas constituyen parte de una trama que, pues yo creo que ya las autoridades hacendarias e incluso pues de Procuración de Justicia deberían de rastrear. Nosotros pues ya lo que identificamos es que esto acabó teniendo un uso electoral. De las 30,000 personas, nosotros identificamos pues 7,300 que actuaron como representantes de casilla, y por lo tanto tenemos un registro, pero pues no necesariamente el registro de toda la gente que puede participar en una campaña, colaborando con algún partido, en fin, pero bueno, creo que el dato de 7,300 es muy claro de que se trató, como decíamos en el Consejo General, de una misma operación, de un mismo origen de los recursos, es decir, empresas fantasma que van a otra, que dispersa, que vea justo
4 días antes de la jornada electoral, y eso pues nos revela esta trama. Es de estas tramas de las que se teme, se habla y por fin logramos documentar. Creo que aunque fue tarde por el retraso en buena medida en que obtuvimos la información, nos la hubieran podido dar, yo creo que desde 2013 al IFE, y esto se hubiera cerrado de manera mucho más expedita, como es deseable, pero aún así con el retraso tenemos un caso de cómo pues se llega a financiar la actividad política y del tipo de pues tramas que hay que estar tratando de inhibir. Nosotros, a propósito de esto, estamos en contacto pues con el sistema financiero y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para reforzar nuestros controles de cara a las campañas que empiezan en unos meses. Ciro Murayama, te escucho decir que deberán ser otras autoridades como Hacienda y la Procuración de Justicia, en todo caso, la que abra también investigaciones al respecto, pero me quedo pensando que también el INE tiene facultades muy amplias de fiscalización y aquí estamos en un gran asunto. Ciro, desde luego lo que ustedes dieron a conocer esta semana es de enorme importancia porque efectivamente encaja, embona con otras informaciones especialmente periodísticas, pero también con lo que en su momento se hizo, no con suficiencia, hay que decirlo, desde el IFE, respecto al tema Monexgate, respecto a otras informaciones que efectivamente hablan de una estructura, digamos, paralela de concentración y dispersión de recursos vía Monex en una parte, vía Bancomer, con lo que ahora se ve respecto a lo que ustedes dijeron, y entonces uno se pregunta, ¿quién va a investigar realmente el alcance global y amplio con todas las informaciones que se puedan tener hoy a la mesa, más las que deberían seguirse conociendo? Tú dices, deberán ser otras autoridades. ¿No le toca al INE, en todo caso, con esas herramientas que tiene, regresar a todo lo que en su momento quedó, digámoslo así, pendiente con lo que ahora revelan? Más que dejarlo como un hecho aislado. No, yo creo que no es un hecho aislado y no que, debe serlo. Por ejemplo, si hay delitos o faltas, infracciones fiscales y demás, pues a nosotros no nos corresponde porque no sancionamos eso, sino estrictamente la materia electoral, y nosotros pues seremos tan exhaustivos como podamos. Ahora, hay un elemento adicional. Como te decía, nosotros pudimos sancionar, digamos, en el límite del tiempo, porque esta línea de investigación de Bancomer se abrió como un procedimiento, una escisión de lo que era la investigación de Monex el 18 de enero, de 2013. Eso quiere decir que estamos a punto de cumplir los 5 años y por eso, aunque nos hubiera gustado, por ejemplo, entrevistar a las personas que están en esta relación de 7,311, no nos hubiera dado tiempo y conseguimos pues cerrar el caso y poner las sanciones correspondientes. Lo cierto es que los partidos, incluso en su defensa, porque les dimos obviamente derecho de audiencia, alegan que el asunto ya caducó, prescribió. Para temas fiscales, financieros, hay una temporalidad de 5 años y pues en ese riesgo estamos. Nosotros lo que decidimos es sancionar y ya veremos si eventualmente el Tribunal Electoral nos da herramientas para poder ir más allá, pero ese riesgo, yo te lo digo sin ser abogado, pero todo el mundo lo plantea, está encima, es decir, que ya pasaron más de 5 años. ¿Qué es eso? Y te digo, aunque los hechos ya tenían más de 5 años, lo que a nosotros nos dio un asidero jurídico para poder sancionar es que la investigación, es decir, cuando el INE, entonces IFE, conoció los hechos, fue cuando arrancó el plazo de 5 años, y eso fue el 18 de enero de 2013, así que estamos en posibilidad de sancionar, ¿no? Si nos hubiéramos tardado una semana más, a lo mejor ya no. Increíble. Bueno, es que eso es un tema importantísimo. Sé que te tienes que ir, pero déjame hacerte 2 preguntas porque son muy importantes. Este asunto, dices, tuvimos que actuar así porque se nos acaba el plazo y estábamos a punto de que perdiera vigencia. Pero imagínate nada más, 5 años después o 4 años después, pidiéndole a Bancomer que les diera información y no les daba y les negaba, etcétera.
Eso nos revela algo gravísimo, Ciro. Eso nos revela muchas cosas. El hecho de que una autoridad con las facultades, con el mandato, con las herramientas que tiene el INE hoy por hoy, tendría que tener la fuerza suficiente para decirle a Vancomer, me entregas la información que te estoy pidiendo, o algo tendría que pasar si después de 4 años resulta que sí tenía una base de datos que en un primer momento negó y que después finalmente dio. Esto es algo que revela cosas muy graves, Ciro. Sí, mira, nosotros lo decíamos, caray, después de Pemex Gate y amigos de Fox, que a mí me tocó vivirlos, entonces, no como consejero, pero colaboraba en el IFE y que dieron lugar a que en la reforma de 2007 se retirara el secreto bancario, fiduciario y fiscal como un obstáculo para las investigaciones del financiamiento en materia electoral, pues a pesar de esto, nos enfrentamos con reticencias, con negativas de información que te evidencian, pues que sigue, a pesar de que está ya ahora en la misma Constitución, estamos enfrentando estos obstáculos. Por eso es que incluso pues se van a abrir procedimientos, eso acordamos contra el propio banco, vistas a las autoridades correspondientes, porque en efecto lo que estamos constatando es que para que haya una vida política sana, no basta con que estén obligados los partidos políticos, que son los responsables en primer lugar, sino que también podamos tener la colaboración de autoridades que no es que vayan a tener una buena actitud hacia el INE, no es solo eso, es que están obligados constitucionalmente de dar la información que ellos tienen para que nosotros con celeridad podamos llegar a conclusiones. Yo te decía, esto que sancionamos esta semana pudo haberse cerrado en 2013, porque desde 2013 se tuvo conocimiento de que eran tarjetas de Asismex y la relación de a quién le dio a Asismex esas tarjetas, en qué momento y cuánto dinero se le dio, pues fue apenas ocurrieron los hechos, es decir, porque hasta ahora te da Vancomer la base de datos. Ese fue parte del O sea, del si Vancomer te da hasta ahora la base de datos y entonces tú ya correlacionas la información de quiénes fueron, de estos miles de beneficiarios correlacionados con los funcionarios de casilla, y resulta que son de todos los partidos políticos. Sí, ¿Frente a qué estamos, Ciro? Pues estamos frente a una empresa, como tú dices, en Veracruz, y los dos representantes que, digamos, fueron la huella dactilar o fueron el cabello en la escena del crimen, a partir del cual rastreamos, digamos, el ADN de toda la trama e identificamos a los otros 30,000 y comprobamos a los 7,000, también estaban en Veracruz. Entonces yo creo que estamos ante una operación política que pudo haber iniciado ahí en ese para pagar a los representantes de los partidos, en efecto, más allá de una coalición, y eso pues nos demuestra que pues se trata de una trama complicada. Sería deseable rastrear hacia atrás a dónde llegaron los recursos. No deseable, Ciro, obligatorio, ¿no? Yo creo que más que deseable, es obligatorio. Por supuesto, nosotros llegamos a identificar a otras empresas, como te decía, igual de irregulares que Asismex. Y mira, te voy a decir, a mí me recuerda un poco Pemex Gate o amigos de Fox. Pero por supuesto. IFE sancionó lo que le correspondía, que era lo electoral, es decir, llegaron dineros a la campaña, mal habidos, llegaron dineros a un partido, mal habidos, pero hubo problemas con recursos que finalmente habían salido de una empresa pública, recursos que acabaron, si bien sancionamos aquella vez 500 millones de pesos que entraron al PRI, acuérdate que lo que salió de Pemex y fue al sindicato eran 640 millones, 140 millones se quedaron en una cuenta a nombre de una persona en un banco en Estados Unidos. Todo eso tuvo que haber sido sancionado por otras instancias y no ocurrió. A mí me parece que aquí lo que estamos enfrentando es una situación parecida. Y yo creo que el INE, en buena medida, para no perder
fuerza y capacidad de actuación, también tiene que enfocar sus baterías en lo que es directamente su campo de actuación, que es lo electoral. Yo creo que detrás puede haber las hipótesis que gustes, todas pueden ser legítimas, pero pues nosotros lo que sancionamos es lo que está en nuestra cancha, porque el INE en efecto es parte del Estado, pero pues no es todo el Estado, ¿no? No, bueno, pero estoy de acuerdo contigo, pero en tanto en tanto más usen las herramientas legales que les da su mandato, pues Pero no evidentemente. renunciamos a ninguna, no renunciamos a ninguna y usamos todas. Dime una cosa, Ciro, sé que te vas corriendo. Sí, gracias. ¿Qué te dicen cosas, por ejemplo, como las que ayer comentábamos ampliamente con Alfredo Figueroa sobre el tema del Monexgate, de lo que ustedes dijeron en el INE, etcétera? Cuando hablábamos de eso, recordamos aquí en la producción y volvimos a transmitir aquella escena donde el entonces, bueno, ya no era presidente de la República, pero Felipe Calderón, en el cierre de campaña de Miguel Ángel Yunes, lanza un discurso que en este contexto que estamos viviendo, con lo que está pasando en Chihuahua, con lo que hizo el INE esta semana, recordar lo que Calderón dijo en mayo de 2016 es muy pertinente en función del tipo de cosas que deberían ser investigadas verdaderamente con mucha amplitud. ¿Qué te dice una declaración como la de Calderón en su momento, que está hablando de los famosísimos 25 millones que se le incautaron justamente a Javier Duarte de Ochoa? En el gobierno de Calderón, la Policía Federal incautó 25 millones de pesos y se los tuvo que devolver con intereses, y tiempo después, en algo que parecía una humillación para Calderón, tiempo después, en ese acto de campaña de cierre con Yunes, pues le dice a los veracruzanos que tienen derecho a saber que esos 25 millones de pesos los tuvo que devolver, pero que la pista conducía a una cuenta del estado de Veracruz en donde se retiraban recursos diariamente en efectivo, y que eso llegó a una cantidad de 3.400 millones de pesos. Y dijo algo que, si bien no utiliza la palabra electoral, porque no la utiliza, pero el fraseo, la manera en que lo dice, conduce a pensar, porque él dice, todos sabíamos hacia dónde iban las cosas, por eso tiene que acabar el PRI. Conclusión, pregunto al consejero Ciro Murayama, ese tipo de declaraciones, ese tipo de estampas clave en este entramado de los últimos años en México, deberían llevar a la autoridad electoral a pedirle al expresidente de la República que si amplía aquella declaración y que si podría aportar información respecto al tema, porque parecería ser que tiene implicaciones electorales, porque al terminar la frase dice, por eso tiene que acabar el PRI, porque está asociando el recurso en efectivo por 3.400 millones de pesos en Veracruz al tema electoral finalmente. ¿Qué te dice esto, Ciro? ¿Deberían hacer algo respecto a esa declaración y pedirle al presidente que, si fuera tan amable, ampliar lo que sabe? Mira, yo creo que los servidores públicos tenemos enormes responsabilidades, que quien sabe algo lo tiene que denunciar, y el INE, si estuviera, digamos, siguiendo las declaraciones y las acusaciones que todo el día se lanzan un actor político contra otro, pues no te pido eso, no. Estoy de acuerdo que no vas a estar respondiendo a cada 15 minutos, pero una declaración de esta no es una declaración cualquiera. Yo como consejero, una declaración de mitin de Felipe Calderón la dejo a ese nivel. Una declaración de mitin de Felipe Calderón la dejo de ese nivel, a pesar de que dijo, les voy a confesar. Pues mira, si tiene algo que declarar porque sabe algo, desde la magistratura que él tuvo, tiene que acudir a las instancias correspondientes. Pero si no lo hace, ¿no sería bueno invitarlo? ¿Invitarlo? Yo no lo voy a invitar. Yo, como consejero, no voy a estar actuando en función de dichos de mitin. Pues queda entonces, ante los ojos de quien está siguiendo este programa, la escena de Calderón diciendo que esa cuenta de 25 millones de pesos... Pues sí, que él presente, pero yo, como consejero electoral, no tengo ningún indicio. Si él tiene, que presente denuncia. Pero insisto, yo creo que como autoridad uno no se puede prestar a lo que
distintos actores políticos que además tuvieron responsabilidades, en su momento conocieron y, es decir, si algo conoció, tenía la responsabilidad jurídica de proceder. Pues y eso la sigue sí. teniendo, ¿no? Bueno, Que pues, no lo hizo, ya se ve que no, porque quedó en mitin. Así es, y yo sí te lo digo con toda franqueza, y apertura, me parece que todo el mundo tiene que presentar los elementos que tenga, es una obligación no moral, sino jurídica, y si es cierto eso, tiene que estar más allá de un dicho de mitin y presentarse. Y como autoridad electoral no voy a estar respondiendo ni actuando en función de acusaciones de campaña, porque de eso está repleto, iba a estar repleto el día. Oye, Cada que conste que se ha que... presentado algún elemento, se ha actuado, pero la verdad es que no tenemos un solo elemento, Carmen. Que conste que estamos hablando de un acto de campaña del cierre de Yunes, no es de esta campaña de ahorita. Nosotros lo trajimos como periodistas a colación en un contexto de esta naturaleza porque es obvio que no es cualquier cosa que un expresidente diga que hay 3.400 millones de pesos. Tú misma dices que no dijo que era nada electoral, que presente la denuncia. Es decir, porque yo infiero que puede ser electoral, lo voy a buscar, no creo que sea el papel que a mí me corresponda, te lo digo con toda franqueza, me preguntas un asunto. Sí, por eso te pregunto. Si un expresidente tiene algo o algún exfuncionario, el gobernador, quien sea, es más un ciudadano de a pie, tiene elementos de que se cometió algún indicio, pues algún ilícito, lo tiene que denunciar. ¿Estarás de acuerdo, Ciro Murayama, que como periodista tengo la obligación de preguntarte, sobre todo porque eres el presidente de la Comisión de Fiscalización? Claro que sí, y yo te respondo con la misma franqueza. Y con la misma franqueza, dime, Ciro, ¿hasta dónde el INE, en este contexto, ya te tienes que ir, dame 30 segundos, ¿hasta dónde el INE, más, Carmen, hasta dónde el INE entonces va a tener el alcance? ¿Se van a quedar con lo que esta semana reportaron o seguirá la investigación sobre el Monexgate, sobre Asismex, etcétera, etcétera? ¿Queda hasta donde dijeron esta semana o continúan? A ver, eso de lo que votamos esta semana, sí, hasta ahí llega. No abrimos nada más. Hay vistas para, por ejemplo, ver lo del banco que no nos dio la información a tiempo, pero eso es por la falta de entrega de información. Pero lo que tuvo que ver con esa trama, lo probamos, lo sancionamos y para nosotros está concluido. Por supuesto, los partidos pueden ir al tribunal y el tribunal indicarnos otra cosa, pero lo que fue la apertura de esa investigación, nosotros ya agotamos la instancia, que es llevarlo al Consejo General y votarlo. Ahí ya está concluido. Bueno, pues seguiremos en la trama, Ciro. Te aprecio que nos tomes la llamada y seguimos al habla. Gracias y buenos días. Vale, chao. Igualmente, gracias al presidente de la Comisión de Fiscalización del INE. Pues ahí están los asuntos. Déjeme hacer una pequeña pausa y regresamos. Sigue toda la información